Aquella tarde en la casa familiar de Madrid. Mi padre me miró a los ojos y dijo, eres demasiado exitosa para necesitarla. Elena. Tu hermana la apreciará más. Fue como si me hubieran arrancado el corazón con una cuchara oxidada, dejando solo el hueco de la traición. No mereces nada de nosotros, añadió mi madre, con esa sonrisa falsa que siempre usaba para disfrazar su envidia. No grité. No rompí nada. Solo asentí. Recogí mi abrigo y salí a la calle, donde el sol de otoño quemaba como un hierro al rojo. Caminé por las avenidas atestadas de turistas, sintiendo como cada paso me alejaba de lo que había sido mi vida. La reliquia era un collar antiguo, pasado de generación en generación a la hija mayor yo. Un símbolo de continuidad familiar que mi abuela me había prometido en su lecho de muerte. Pero ahora colgaba del cuello de mi hermana menor, Ana, quien lo lucía con una inocencia que me revolvía el estómago. Durante semanas me sumergí en el trabajo, como abogada en un bufete prestigioso de la capital. Tenía casos que exigían toda mi atención, divorcios amargos, disputas corporativas donde la gente se destrozaba por dinero. ¿Irónico? ¿Verdad? Ayudaba a extraños a vengarse legalmente. Mientras en mi propia casa, la injusticia se cocinaba a fuego lento. Por las noches, en mi apartamento minimalista con vistas al retiro, me sentaba con una copa de Rioja y repasaba mentalmente cada detalle. ¿Por qué? Mis padres siempre habían favorecido a Ana. Ella era la frágil, la que necesitaba protección, y yo, la fuerte, la que se bastaba sola. Pero esto era diferente. Esto era robarme mi herencia, negarme mi lugar en la cadena familiar. Intenté ignorarlo. Me convencí de que era solo un objeto. Que mi éxito, el título en Derecho por la Complutense, el ascenso rápido, valía más que un pedazo de metal. Pero el resentimiento crecía como una mala hierba en un jardín descuidado. Veía a Ana en las redes sociales, posando con el collar en fiestas, y sentía un nudo en la garganta. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?, me preguntaba en silencio. No era solo el collar, era la validación que me habían prometido y luego arrebatado, alegando que mi independencia me hacía indigna. Un día, en una reunión familiar obligatoria, el cumpleaños de mi padre, vi cómo mi madre ajustaba el collar en el cuello de Ana, susurrando, esto te queda perfecto. ¿Cariño? Elena no lo necesita. Mi hermana sonrió, ajena a la tormenta que bullía en mí. Ese fue el momento en que algo se rompió. No fue un estallido, fue una grieta sutil, como el hielo que se resquebraja bajo el peso acumulado. Decidí observar, esperar, entender sus debilidades. Comencé por lo pequeño. Llamadas casuales a Ana, preguntando por su vida. Ella trabajaba en una galería de arte, rodeada de hipsters y soñadores. Estoy tan feliz con el collar. Elena. Me trae suerte, me dijo una vez por teléfono. Yo respondí con un me alegro. Pero en mi mente planeaba. Investigué discretamente, revisé documentos familiares. Hablé con tíos lejanos sobre la historia del collar. Descubrí que no era solo sentimental, tenía un valor real, tasado en miles de euros por su antigüedad. Mis padres lo sabían. Y aún así, lo habían regalado como si fuera un juguete. La Kimnen era agotadora. Cada noche me repetía, sigue adelante. No dejes que te definan. Pero la realidad se imponía. En el bufete, veía cómo la gente perdía todo por traiciones similares, herencias disputadas que destruían familias. ¿Por qué yo no?
La idea de la venganza empezó a tomar forma. No como un impulso salvaje, sino como un plan meticuloso. Usaría el sistema que conocía, la ley, las palabras, las manipulaciones sutiles. Primero, sembré dudas. En una cena, comenté casualmente sobre un caso de herencia fraudulenta que había ganado. A veces, las promesas verbales son vinculantes. Dije, mirando a mi padre. Él palideció ligeramente, pero disimuló con una risa. Ana tocó el collar nerviosamente. Ese fue el inicio. Observé sus reacciones. Anoté mentalmente cada tic, la forma en que mi madre evitaba mi mirada. Como mi padre cambiaba de tema. Ellos eran inteligentes, habían construido una vida cómoda en el barrio de Salamanca. Con amigos influyentes. No podía atacarlos de frente, tenía que erosionarlos desde dentro. El precio ya se sentía. Dormía menos. Mi concentración flaqueaba en el trabajo. Me preguntaba si valía la pena. ¿Era yo la monstruosa por no perdonar? Pero luego recordaba sus palabras, demasiado exitosa para merecerla. Eso me impulsaba. La IMLNG no salvaba a nadie, solo perpetuaba la injusticia. Tenía que actuar. O me consumiría. A medida que los días se convertían en meses. Mi vida se dividió en dos, la Elena profesional. Impecable en los tribunales. Y la Elena oculta. Tejiendo una red invisible. Empecé a recolectar información. Usé mis contactos en el registro civil para verificar documentos antiguos. El collar no era solo una reliquia, formaba parte de un testamento que mi abuela había dejado. Especificando que iba a la primogénita. Mis padres lo habían ignorado. Alegando circunstancias familiares. ¿Circunstancias? Mi éxito. Al parecer. Llamé a un tasador discreto. Podría valer unos 50.000 euros en subasta. Me dijo. Eso cambió todo. No era solo emocional, era económico. Ana lo llevaba a eventos. Arriesgándolo. ¿Y si se perdía? La idea me tentó. Pero la descarté. Demasiado burdo. En cambio, comencé a manipular sus emociones. Invité a Ana a almorzar en un café de Malasaña. Estás radiante. Le dije. Mirando el collar. Ella se sonrojó. Gracias a esto. Creo. Hablamos de su vida, su novio inestable. Su trabajo precario. Sembré semillas, papá y mamá siempre te protegen. A mí me dejan sola. Ella frunció el ceño. Pero no dijo nada. En casa. Mis padres notaban mi distancia. Estás rara. ¿Elena? Dijo mi madre en una llamada. Es el estrés del trabajo. Mentí. Pero internamente. Me transformaba. La Kimnen inicial dio paso a una frialdad calculada. Me convencía, ellos te robaron, tú solo reclamas lo tuyo. Pero las dudas surgían. ¿Y si perdonaba? ¿Sería más fuerte? No. La IMLNG me había costado mi dignidad, ahora. Pagaría el precio de la acción. Decidí golpear donde dolía, su reputación. Mis padres valoraban la imagen social por encima de todo. Organicé una reunión, casual, con un amigo periodista. Mencioné de pasada la historia familiar. Sin detalles. Él investigó por curiosidad. Pronto, un artículo sutil apareció en un blog local, Herencias familiares en disputa, ¿tradición o favoritismo? No nombraba nombres. Pero ellos lo reconocieron. Mi padre me llamó furioso, ¿qué has hecho? Nada. Respondí inocentemente.
Solo charlé con un amigo. Ana empezó a dudar. Me escribió, Elena. ¿Crees que el collar es realmente mío? Por supuesto. Dije. Pero agregué, aunque la abuela lo prometió a mí. Eso la inquietó. Observaba cómo se resquebrajaban, discusiones en casa. ¿Qué oía a través de llamadas? El precio para mí, aislamiento. Amigos notaban mi cambio, estás distante. ¿Decían? Pero persistí. La venganza no era un fuego, era un veneno lento. Avancé al siguiente paso, legal. Preparé documentos para reclamar la herencia formalmente. No lo presenté aún, lo usé como amenaza. En una visita, dejé caer, he consultado con un colega sobre testamentos. Mi madre palideció. No seas ridícula. ¿Elena? Pero el miedo estaba ahí. Ellos eran listos, intentaron contraatacar. Mi padre habló con mi jefe. Preocupado por mi estrés. Eso me enfureció. ¿Hasta dónde llegarían? Mi mente se torcía. Soñaba con escenarios oscuros, accidentes. Ruinas. Me asustaba. ¿Era esto yo? La Dode me asaltaba. Pero la recordaba, no mereces nada. Eso me endurecía. Tú exigía sacrificio, perdía pedazos de mi humanidad. Pero ganaba control. El invierno llegó a Madrid con su crudeza. Y mi plan se solidificaba. Ya no era solo observación, era manipulación activa. Contacté a un investigador privado. Discreto y caro. Sigue a mi hermana. Le dije. Descubrí sus debilidades, deudas en la galería. Un affair con su jefe casado. Información valiosa. No la usé de inmediato, la guardé como un as en la manga. Con mis padres. Jugué al gato y al ratón. Invitaciones rechazadas. Silencios prolongados. Ellos intentaban reconciliar, ven a casa. Hablemos. Pero yo respondía con frialdad, estoy ocupada. Internamente. ¿Luchaba? La tan NHN crecía, me veía en el espejo y no reconocía esa mirada dura. ¿Valía la pena? La respuesta venía en flashes, la traición. La SNHC. Sí. Solté la primera bomba real. En una cena familiar forzada. Confronté a Ana sobre su affair. Cuidado con las decisiones impulsivas. Dije ambiguamente. Ella se puso nerviosa. Tocando el collar. Mis padres intervinieron, déjala en paz. Pero la semilla estaba plantada. Días después. Su relación se tambaleó, oí rumores. El precio se elevaba. Perdí un caso en el tribunal por distracción, mi jefe me advirtió. Concéntrate. ¿Elena? Pero no podía. La venganza consumía. Me convencía, ellos empezaron, tú terminas. La BIN-DNG era evidente, ya no sentía empatía por Ana. Ella no era inocente, aceptó el robo sabiendo la promesa. Ellos contraatacaron inteligentemente. Mi madre difundió chismes entre familiares, Elena es ambiciosa. Nos ignora. Intentaron aislarme. Eso dolió. Pero me fortaleció. Esperé el momento. Descubrí que mi padre tenía irregularidades fiscales en su negocio retailer. Usé un contacto en Hacienda para una auditoría anónima. No destructiva. Solo molesta. Cuando llegó la notificación. Mi padre estalló en una llamada, esto es tu culpa. No sé de qué hablas. Mentí. La tensión crecía, discusiones familiares se volvieron guerras. Ana me confrontó, devuélveme la paz. Tú tienes mi herencia. Respondí.
El Dode volvió a parar. No. Ya no podía, el momento me llevaba. Mi psique se fracturaba. Noches de insomnio. Cuestionando mi sanidad. Pero la lógica prevalecía, y MLNG no cambia nada, acción sí. El plan avanzaba. Inexorable. Primavera trajo flores a los parques. Pero en mi mundo. Solo espinas. El plan alcanzaba su clímax. Presenté la demanda por la herencia. Basándome en el testamento de la abuela. No por dinero, por justicia. El bufete me respaldó. Aunque internamente. Me corroía la culpa. ¿Destruía a mi familia? Ana reaccionó mal. Me visitó en mi oficina. Llorando, quítamelo si quieres. Pero para. Le quité el collar allí mismo. Sintiendo un triunfo hueco. Mis padres contrataron un abogado, la batalla legal comenzó. Ellos eran astutos, argumentaron donación voluntaria. Pero yo tenía pruebas. Manipulé más, filtré el affair de Ana a su jefe's wife. Anónimamente. Claro. Su trabajo peligró, ella se hundió. El precio, mi aislamiento total. Familiares me evitaban, amigos preguntaban si estaba bien. No lo estaba. La tan NHN me definía ahora. En el tribunal. Vi su vulnerabilidad. Mi padre. Envejecido, mi madre. Rod. Dode me golpeó, ¿retroceder? Pero recordé la PHNHN, no mereces nada. ¿Seguí? Gané parcialmente, el collar volvió a mí. Pero con costas compartidas. Ellos no se rindieron. Mi padre amenazó con desheredarme totalmente. Ya lo hicisteis. Respondí. La guerra escalaba, ya no había vuelta atrás. Mi mente. Distorsionada. Justificaba todo, sobreviví solos, ahora pagan. El costo espiritual era inmenso. Me sentía vacía. Cuestionando mi humanidad. Pero persistí. Atrapada en el ciclo. El verano ardiente de Madrid reflejaba mi interior en llamas. Con el collar de vuelta. La venganza no terminaba. Ataqué su estabilidad. Usé contactos para bloquear oportunidades de Ana, recomendaciones negativas sutiles. Ella perdió el trabajo, se mudó con mis padres. Dependiente. Mis padres. Acorralados. Intentaron mediación. Perdona. ¿Elena? Suplicó mi madre. Demasiado tarde. Dije. Filtré las irregularidades fiscales, una multa llegó. Su negocio Safer. Internamente. Me desmoronaba. Pesadillas de pérdida. Dudas constantes. ¿Era monstruo? La lógica decía no, ellos lo eran. Pero el precio, soledad absoluta. Pérdida de empatía. Ellos contraatacaron, demanda por difamación. Inteligente. Pero fallida. Gané. Pero exhausta. La transformación completa, ya no era la Elena de antes. Fría. Calculadora. Sola. Todo culminó en una confrontación final en la casa familiar. Ellos. Derrotados, Ana sin trabajo. Padres endeudados. Ganaste. Dijo mi padre. Amargo. Vendí el collar. Doné el dinero anónimamente a una causa lejana. No por ellos, por cerrar. Pero el vacío permaneció. Miré al espejo, ¿quién era ahora? La venganza me salvó y destruyó. ¿Fue justicia? ¿O solo otro ciclo de dolor?